Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer estos cuadros de dinosaurios con la técnica del hilorama. Los materiales que vamos a necesitar son un tablero de madera. El que yo estoy utilizando tiene 26 por 30 centímetros. Es un tablero de pino de 2 centímetros de grosor. Lo he cortado en 3 partes iguales con una caladora, pero puedes pedir en el centro de bricolaje donde lo compres que te lo corten. Necesitaremos también un taco de lija o una lijadora eléctrica. Opcional, puedes teñir la madera con un colorante como este de color nogal. Vamos a usar también clavos finos con cabeza pequeña como estos. Yo estos los he comprado por peso y he comprado aproximadamente 300 gramos que me han costado muy baratos. Me han sobrado clavos que me podría construir una cabaña, así que no es necesario comprar tanta cantidad como hice yo. Un martillo e hilo. En este caso yo estoy utilizando este hilo que es bastante grueso, pero te recomiendo que utilices uno más fino tipo crochet. Las plantillas que puedes descargar en el enlace al blog que tienes en la caja de descripción del vídeo. Papel de seda o papel de China para calcar el motivo. Comenzamos lijando los tableros de madera por todos los lados, especialmente por los cantos, que es donde nos han quedado las rebabas de haberlo cortado. Yo estoy utilizando una lijadora eléctrica, pero lo puedes hacer con una lija de mano. A continuación lo voy a teñir con esta nogalina o tinte color nogal. En un principio lo aplico tal cual y retiro el exceso con una servilleta, pero me doy cuenta de que es demasiado oscuro para lo que yo quiero y lo voy a diluir con agua. Aquí lo ves ya diluido con agua. No olvides teñir también los extremos y retirar el exceso con una servilleta para que no quede demasiado oscuro. De todas maneras, en los cantos siempre va a chupar más la madera el tinte. Dejamos secar la madera, que tardará aproximadamente un día en estar seca completamente, y ahora vamos a calcar el motivo. Para ello utilizamos papel de seda, que como ves nos permite calcar el motivo con mucha facilidad. Ahora lo recortamos y lo ponemos bien centrado sobre nuestro tablero de madera. Yo lo he fijado con ayuda de washi tape. Una vez fijo el motivo, empezamos a clavar nuestros clavos con ayuda del martillo. Tendrás que clavarlos separados entre sí aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio, siguiendo todo el contorno del dibujo. Ten cuidado con los dedos. No los claves completamente, sino déjalos aproximadamente a 1 centímetro de la superficie. Puedes ir calculando la distancia, por ejemplo, con una marquita que hagas en un cartón para verificar que todos los clavos tienen la misma altura, pero yo no lo he hecho. Yo lo hice más o menos a ojo y en el resultado final no se nota si hay alguno que esté 1 milímetro por encima o por debajo. Deberás colocar los clavos más juntos en las zonas donde haya mayor detalle para que se pueda reseguir perfectamente el dibujo. Es muy fácil también que se claven los clavos un poquito torcidos, para lo cual tendrás que ir mirando de perfil e ir corrigiendo con ayuda del martillo.
También puedes enderezar los clavos que hayan quedado torcidos con unos alicates. Y aquí sigo clavando todos los clavos alrededor del motivo. Nos vemos ahora cuando haya terminado. Ya lo tenemos todo el contorno con los clavos y es el momento de retirar el papel de seda. Simplemente lo despegamos y tiramos para que se rompa y nos deje libre el motivo de clavos. Te puedes ayudar de unas pinzas para retirar el papel que haya podido quedar atascado. Anuda un extremo del hilo que vayas a utilizar en uno de los clavos, es indiferente por cuál empieces. Y ahora comienza a seguir todo el contorno como ves en la imagen, girando en cada uno de los clavos, todo alrededor del motivo. Te recomiendo que tengas al lado el dibujo de referencia de la plantilla, ya que con este mar de clavos que hemos puesto aquí, a veces es un poco difícil seguir todo el dibujo correctamente. Y una vez hayas llegado al punto inicial, es momento de empezar a rellenar toda la superficie del motivo. Yo no he seguido un motivo concreto, simplemente he ido de un lado a otro seleccionando diferentes clavos para rellenar el dibujo. Pero es importante que vayas realizando líneas en todos los sentidos para que quede bien relleno y se vea bonito. Te puedes ayudar de las pinzas para ir bajando las hebras y que no se salgan por la cabeza del tornillo.
Y una vez hayas terminado de rellenar todo el dinosaurio a tu gusto, repite de nuevo todo el contorno rodeando cada una de las cabezas de los clavos. Cuando llegues al final, corta la hebra sobrante y realiza de nuevo 2 o 3 nudos para rematar. Corta los sobrantes y puedes poner una gotita de pegamento blanco en el extremo para que se quede bien adherida la punta. Aquí ya tenemos el cuadro terminado. Yo he hecho 3 modelos diferentes que verás al final. Y vamos a ponerle un cordón por detrás para que podamos colgarlo. Para ello yo estoy utilizando una grapadora eléctrica. Marca a 8 centímetros de la parte superior y fija el hilo con una grapa. Yo no presioné la suficiente, por lo que no me quedó bien colocada la grapa, y entonces lo que hice fue hacerle 2 o 3 nudos en el extremo para fijar bien el cordón. Así queda perfectamente. Corta los sobrantes de hilo y ya está listo para colgar. Y ahora te voy a enseñar colocados en la habitación infantil estos cuadros. Aquí puedes ver las huellas de cartón de dinosaurio de las que tienes un tutorial, los 3 cuadros colocados, una guirnalda de banderines que también te enseñé a hacer en un vídeo anterior, el store del que también tienes el tutorial, nuestra colcha de dinosaurios y las letras decorativas de cartón. Tienes enlaces a todos estos vídeos en la caja de descripción por si quieres aprender a hacer estos otros proyectos. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.